bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta ocasión les voy a enseñar a tejer este hermoso vestido, una talla de 3 a 6 meses. Lo hice en blanco y también en este color lila moradito muy suave, queda muy bonito. Además le coloqué estas aplicaciones que ven ustedes aquí, las voy a mostrar. Bueno, están sobrepuestas para que ustedes elijan si ponerle flores o dejarlo así tal como aparece en la imagen. Ustedes eligen. Las flores son muy fáciles de tejer, están hechas con hilo de algodón y lo hice en color naranjo, en amarillo. Son pétalos, se fijan que van de 6 pétalos cada flor y la parte central va con medios puntos. Es súper fácil de hacer y bastante rápidas. Yo elegí estos colores más o menos en el tono del vestido. Este es un color rosadito, clarito, bastante clarito, y este color más fuerte, un color naranjo. Así que ustedes vean en qué posición lo quieren poner. Yo lo dejé aquí, fíjense, aquí lo dejé, ¿no es cierto?, en esta esquinita. Vamos a acercar un poco la cámara, ahí. Ya, entonces lo dejé en esta esquinita, aquí la otra, ven, así lo dejé yo, ahí. Pero ustedes elijan si dejarlo así o lo pueden dejar, por ejemplo, alrededor del cuello, ahí, ¿no es cierto? Ahí ustedes elijan. Si lo quieren poner alrededor de todo el cuello, ahí ustedes también van a ver cómo quieren dejarlo. Les cuento que este vestido no tiene botones, es cerrado completamente, así que para saber ustedes cuántas cadenas tienen que hacer para la talla que ustedes quieran, simplemente tienen que hacer una cadena larga y ponerla alrededor de la cabecita de la bebé. Una vez que tienen puesto el largo de las cadenas alrededor de su cabeza, ya pueden comenzar a tejer, siempre y cuando tienen que tener en cuenta la cantidad de puntos, si es número par o número impar. Eso se los voy a dar a continuación cuando comencemos a tejer. Si ustedes desean dejarlo con un botón en la parte de atrás o en la parte de adelante, no lo cierren, lo dejan abiertito y luego lo cierran al finalizar, puede ser el canesú. La puntada que tiene en la parte de la falda tiene estos puntos puff con estos digamos puntos, ahí se los voy a dar vuelta, ahí ven. Esta es la puntada que lleva, donde va aumentando en la parte del medio. Todo lo demás es como les muestro, con estos puntos puff. Así queda muy bonito, diferente, así que ustedes elijan ahí qué talla quieren hacer. Este es el proyecto de hoy día, ya, para que ustedes sepan ahí qué material usar. Ya les muestro ahí entonces nuevamente con las florcitas en la esquina. La florcita ustedes la pueden pegar ya sea con hilo de coser o también con algún tipo de pegamento que ustedes tengan. Yo generalmente uso silicona, o si no también con hilo de coser. A mí me gusta cómo queda en esta esquinita, que se ve bastante bonito. Bien, chicas, antes de ir al paso a paso, quiero dejarlas invitadas a las nuevas a que se suscriban al canal, me apoyen por favor con un me gusta al video, a este tutorial, a este vestido, con un me gusta, para que así podamos todas juntas seguir aprendiendo a tejer crochet, y así me ayudan también a seguir publicando videos tutoriales. Me encuentran en las redes sociales. Un abrazo a todas y vamos ahora a tejer. Amigas, para este tutorial, el vestidito que voy a hacer a continuación son dos colores. Uno de ellos es un color lila muy suavecito, ya, y blanco. Este color lila es el mismo grosor del blanco y voy a usar hilo acrílico.
es delgadito, aproximadamente 1 milímetro. Para un ganchillo 2.0 milímetros. Tengan también a manos tijeras, una cinta para medir y si usan marcadores también o señaladores para marcar puntos. Vamos a comenzar a tejer. Antes de comenzar con el tejido, les voy a mostrar aquí un diagrama, digamos lo que vamos a hacer a continuación, la cantidad de puntos que vamos a colocar en el cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer un cuadrado, ¿ya? Que es el canesú. Este cuadrado representa que por aquí va a entrar la cabecita. Entonces, en cada esquina es donde formamos los aumentos para hacer la sisa, para formarla. En cada esquina vamos a tejer, vamos a usar o vamos a hacer 2 puntos en 2 cadenas. Ya, entonces hacemos 2 cadenas y 2 cadenas. Tenemos 2, 4, 6, 8. Ahí están los 8 puntos. Vamos a dejar esta parte, este lateral, como una delantera. Puede ser la delantera. La parte de acá de abajo va a ser la espalda. Y los lados va a ser los brazos. ¿Ya? Entonces, brazo voy a poner aquí. Bien, ¿cuántos puntos vamos a poner en la delantera y en la espalda? Va a ser la misma cantidad. Vamos a colocar 21 y 21. ¿Ya? 21 y 21. Y en los hombros vamos a colocar 17 y 17. Eso nos da un total de 84 cadenas. ¿Ya? Total 84 cadenas. ¿Qué es lo relevante que tienen que tener en cuenta aquí en esta cantidad de puntos? Cuando ustedes tejan para la talla que ustedes deseen, para el tamaño que ustedes quieran, tiene que ser siempre número impar. 21, 17, se fijan, 21, 17. Pueden colocarse una talla más grande, colocan 23 o pueden colocar 25 o pueden colocar 27, siempre número impar. Y lo mismo acá en los brazos. 17 o bien pueden poner 19 o bien pueden poner 21, etcétera. Siempre número impar en los 4 lados. ¿Ya? Esta es la medida y es lo que vamos a hacer a continuación. Comenzamos con el hilo blanco. Vamos a poner 84 cadenas. No apretadas las cadenas, por favor, les pido que no aprieten las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta colocar 84. Bien, amigas, he tejido las 84 cadenas que mide. Acá tengo mi cinta de medir. Vamos a colocar la primera cadena siempre bien puestecita ahí en el número 1 y vamos a ir colocando sobre la cinta métrica. Entonces tenemos un total de 31. Estiramos un poquito, no mucho, y llego a 33 centímetros. Si la dejo suelta, ahí, suelta, se fijan que se dobla un poco ahí. Se dobla un poco y no se estira, entonces por eso estiramos un poquito. Y sin estirar llega a 31, pero estirando un poco llega a 33. ¿Ya? Esa es la medida que necesitamos, 33 centímetros para esta talla de 6 meses. Vamos ahora a cerrarlas. Si ustedes la quieren dejar abiertas porque quieren ponerle un botoncito en la parte de atrás de la espalda, lo hacen, ¿no? Lo dejan abiertecito, no lo cierran con un punto deslizado, lo dejan abierto. Pero yo voy a cerrar esta vez. Entonces vamos a cerrar con un punto deslizado, fijándonos todas las cadenitas que vayan por el lado del derecho y vamos a unir, ¿cierto? Punto deslizado y cerramos. Y nos queda entonces, por aquí va a entrar la cabecita y el cuadradito que estamos haciendo para formar el canesú. Vamos a comenzar entonces la parte delantera. Vamos a empezar con 3 cadenas, un punto alto y aquí mismo voy a tejer otro punto alto. Ya, ahí el segundo punto lo tejí ahí mismo donde está la cadena, las 2 uniones de las cadenas, ahí mismo lo tejí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tejer 21 puntos altos en total, sin contar estos dos, sino que desde aquí contamos
1, 2, 3 y así entonces hasta llegar a 21. He tejido los 21 puntos altos sin contar los dos que tejimos al principio. Ahora vamos a la siguiente cadena y vamos a tejer la esquina para hacer el aumento. Vamos a tejer 2 puntos juntos, 1 y ahí mismo tejo 2, 2 cadenas y en la otra cadena siguiente 2 puntos y nos queda formado así el aumento. Ahora tejemos el brazo y vamos a tejer 17 puntos altos. Contamos este como primer punto, tenemos 2, 3, 4, 5 y así entonces hasta llegar a 17. Bien, tejí los 17 puntos altos y volvemos a formar la otra esquina. Hacemos en la próxima cadena 2 puntos altos juntos, 2 cadenas y en la siguiente cadena 2 puntos juntos. Ahí ven. Entonces así vamos a continuar. Les doy entonces, ahora sigan ustedes, ya saben que tienen que tejer, bueno, 21, 17, 21 y 17. Acá al finalizar tenemos que tejer en la cadena penúltima 2 puntos juntos y las 2 cadenas de separación para formar la última esquina. Bien, ya he finalizado los últimos puntos que son 17 del brazo. Acá en la cadena siguiente voy a tejer 2 puntos juntos, las 2 cadenas y finalizamos punto deslizado. Y ya tenemos formado así queda. Ahí. Entonces 21, 17, 21 y 17. Ahí está. Bien, vamos entonces a continuar con la próxima vuelta donde vamos a tejer un punto alto y una cadena. Bueno, aquí comienzo con 4 cadenas que corresponde a un punto alto y una cadena de separación. Vamos a saltarnos el punto siguiente, vamos al próximo y tejo un punto alto. Esto es lo que vamos a tejer en las esquinas. Una cadena, saltamos uno, vamos al siguiente, un punto alto, cadena, saltamos uno, al siguiente, punto alto, cadena, saltamos uno, al siguiente, punto alto. Y así vamos a continuar. Y aquí en la otra esquina yo continúo con ustedes. Bien, acá he llegado a la esquina y es aquí donde vamos a hacer lo siguiente. Acá hice el punto alto, ¿cierto? En esta V, en el primer punto, vamos a tejer una cadena. Dentro de este hoyito voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, ahí mismo otro punto alto. Tejo una cadena y en este punto siguiente vamos a hacer un punto alto. ¿Ya? Así como tenemos que hacer entonces en todas las esquinas. Vamos a tejer, ahí se fijan, punto alto sobre punto alto, cadena. Luego dentro del espacio tejemos una V con 2 cadenas. Luego hacemos una cadena y en el punto siguiente vamos a tejer un punto alto. Cadena, saltamos uno, vamos al siguiente, punto alto. Cadena, vamos, saltamos un punto, vamos al siguiente, punto alto. Así vamos a completar toda la vuelta. Recuerden, todas las esquinas las vamos a tejer iguales, haciendo este punto, ya, punto alto, cadena, punto alto, cadena, hasta completar toda la vuelta.
Al finalizar, bueno, yo voy a terminar con ustedes para terminar esta hilera. Bien, amigas, yo voy a finalizar, termino acá con una cadena y con un punto deslizado en la tercera cadenita acá para cerrar esta vuelta. La siguiente hilera la vamos a tejer igual que la primera. En este caso vamos a comenzar con 3 cadenas, un punto alto, y en este espacio donde tenemos una cadena de separación tejemos un punto alto. Punto alto, aquí un punto alto, y así vamos a ir en cada punto tejiendo un punto alto hasta dar toda la vuelta, pero acá en esta parte voy a tejer con ustedes. Aquí, amigas, he llegado a esta esquinita y lo que tenemos que hacer acá es, en este espacio, es tejer un abanico. Entonces tejo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Eso es lo que tenemos que hacer en las hileras de los puntos altos, y luego seguimos tejiendo un punto en cada punto, incluida por supuesto la cadena. Punto alto sobre punto alto y un punto alto en la cadena de separación. En todas las esquinas vamos a tejer este abanico. Luego la vuelta de los puntos y la cadena de separación tenemos que tejer aquí. Repetimos lo mismo que hicimos en la hilera 2. ¿Ya? Así se va tejiendo, se va repitiendo, nada más que la hilera de los puntos y las cadenas y la hilera de los puntos altos, una a una. En este caso, para completar la vuelta, vamos a tejer todas las hileras haciendo esto hasta tener el largo de la sisa. La sisa la tenemos que hacer dependiendo del largo y del tamaño o de la talla que estamos realizando. En este caso, como es una talla para entre 4 a 6 meses, tenemos que hacer una sisa de 12 centímetros. Entonces, ¿cómo ustedes van a medir estos 12 centímetros? Toman la medida desde el hombro, desde aquí, desde el comienzo, desde aquí toman la medida, ahí colocan su cinta de medir y tienen que dar el largo de 12 centímetros. Ya esa es la medida para esta talla, 6 meses. Ahora, si lo quieren hacer un poco más largo, porque no lo quieren apegado a la axila, le pueden colocar 12 y medio por ahí, incluso hasta 13, pero no más que eso, que es para esta talla. ¿Ya? Bueno, sigan ustedes tejiendo, ya saben cómo tienen que hacerlo. Todas las hileras se van tejiendo igual, tanto aquí en las esquinas como el resto del tejido. Las veo a continuación al finalizar los 12 centímetros. Amigas, ahora ya finalizada todas las vueltas, vamos a cerrar la sisa. ¿Cuántas coloqué? Puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hileras. ¿Ya? Ahora en la hilera 10 la voy a cerrar y vamos a tejer en esta vuelta los puntos altos y las cadenas de separación. ¿Ya? Entonces aquí comenzando siempre con las 4 cadenas. Ya, entonces esto, bueno, va a continuar igual, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho anteriormente, y aquí al llegar acá a la esquina voy a hacerlo con ustedes para cerrar la sisa. Ahora he hecho aquí el punto alto en este punto. Dentro de este espacio, bueno, tejemos la cadena de separación. Dentro de este espacio voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, y a continuación voy a ir aquí acá en este espacio y voy a tejer un punto alto.
¿ya? Y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Entonces hago una cadena y tengo que tejer sobre este punto un punto alto, una cadena, saltamos uno, vamos al siguiente, un punto alto, una cadena, saltamos uno, vamos al siguiente, un punto alto, cadena, saltamos uno, vamos al siguiente, punto alto, ¿ya? Entonces esto es lo que tenemos que tejer en la otra sisa también, repetir lo mismo, ¿ya? Fíjense que tenemos que hacer las dos cadenas acá de separación y tejemos lo mismo que hemos hecho antes, pero en lugar de tejer dentro de este espacio como hicimos en esta hilera, vamos a tejer solamente un punto alto, luego las dos cadenas dentro del próximo espacio, un punto alto, cadena, punto alto aquí sobre este punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, y vamos a seguir la misma secuencia que tenemos acá de los puntos altos y las cadenas de separación, ¿ya? Al llegar acá tejen lo mismo, punto alto, cadena, un punto alto, unen con el otro lado y siguen, y luego terminamos acá donde hemos comenzado, terminamos con un punto deslizado. Bien, amigas, he completado la vuelta con los puntos, las cadenas y los puntos altos. Una cosa antes de continuar, si ustedes ven que esto les queda muy ancho y lo quieren más angostito, en lugar de colocarle dos cadenas, lo dejan sin cadenas y lo cierran de un lado al otro sin hacer ninguna cadena de separación, o dejarle una sola cadena. Ahí ustedes vean si les acomoda esto, si queda muy ancho, muy grande, ahí ustedes van midiendo, o bien le pueden hacer una hilera menos, ya, en lugar de colocarle todas estas hileras, lo dejan hasta aquí y lo cierran. También es una posibilidad. Bueno, ahora vamos a tejer otra vuelta con blanco y vamos a tejer los puntos altos. Para eso entonces vamos a comenzar tejiendo los puntos altos en cada punto hasta completar la vuelta. En la separación, en las cadenas, vamos a tejer solamente un punto, ¿ya? Y luego seguimos tejiendo los demás puntos, uno en cada punto de la hilera anterior. Finalizada la vuelta con los puntos altos, vamos a hacer ahora el faldón. Vamos a cortar el hilo, cortadito el hilo, después lo vamos a esconder por la parte de atrás, pero ahora vamos a empezar a tejer el faldón. Acá tengo mi hilo, este hilo color lila. Bien, vamos a unir el hilo. Acá voy a hacer un nudito que siempre lo voy a comenzar así, y aquí donde yo corté el hilo, en esta tercera cadena, ahí voy a unir y voy a comenzar haciendo una cadena de inicio. O sea, no es una cadena, sino que es afirmar el hilo. Aquí mismo voy a tejer un medio punto y este va a ser el primer punto de la vuelta. Tejo 1, 2 y 3 cadenas y ahora voy a contar. Siguiente punto, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a tejer dos puntos altos juntos, 1 y ahí mismo 2, tejo 1 y 2 cadenas, y en la siguiente cadena o en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos juntos, tejo 1, 2 y 3 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí voy a tejer un medio punto.
1, 2 y 3 cadenas y repito 1, 2, 3, 4 y 5, dejo 2 puntos juntos, 2 cadenas y en el siguiente punto dejo 2 puntos juntos, son puntos altos, puntos altos juntos, y así nos queda. Esta es la secuencia que vamos a repetir en toda la vuelta. Deslizo en el medio punto y completo la vuelta y comenzamos con la segunda hilera del faldón. Aquí en este mismo punto vamos a levantar un poco la hebra ahí y vamos a tejer un punto puff. Entonces cuento con la lazada 1 ahí mismo, 2 siempre estirando hacia arriba y luego hago otra lazada y 3, cierro con una cadena de cierre y tejo ahora 2 cadenas de separación. Aquí mismo voy a tejer nuevamente lo mismo, estiro hacia arriba tratando siempre que sea el mismo tamaño los puntos puff, cuento 1 con la siguiente lazada 2, estiro, estiro, estiro y cierro. Me falta una lazada más, aquí está la número 3, vamos a hacerlo de nuevo y cierro con un punto y ya tenemos formado estos 2 puntos puff. Ahora tejo 1 y 2 cadenas y acá tengo el abanico, voy a hacer un medio punto en el punto alto, siguiente medio punto, 2 cadenas y nuevamente tengo estos 2 puntos donde voy a tejer medio punto y en el siguiente medio punto, 1 y 2 cadenas y acá tengo el medio punto y voy a tejer el punto puff. Hago lazada y cuento 1, 2, 3 y cierro, 2 cadenas y hago el siguiente, 1, 2, 3 y cierro con una cadena, 2 cadenas de separación y voy nuevamente y tejo los medios puntos, 1, 2, 2 cadenas y nuevamente 1 y 2. ¿Ya? Entonces cada vez que hagamos un motivo de puntos puff y motivo de medios puntos vamos a tejer 2 cadenas de separación, ¿ya? 2 cadenas y repito 1, 2 y 3, cierro con 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3, cierro con una cadena, hago las 2 cadenas de separación y voy a tejer los medios puntos. ¿Ya? Creo que ya así está más claro y continúen ustedes y finalizo la vuelta aquí. Para terminar esta vuelta tenemos que deslizar aquí en la cadenita que hice de cierre en el punto puff, entre medio por la parte de atrás hay una hebra. Se fijan, aquí está el punto, ahí está el punto y vamos a tomarlo por la parte de atrás, vamos a meter, ¿cierto? Como haciendo un punto, pero hacemos este punto deslizado para cerrar y completamos así la vuelta de esta segunda hilera del faldón. Vamos con la tercera hilera
deslizamos por dentro de las dos cadenas y vamos a tejer una cadena, solo una cadena para empezar. Aquí mismo voy a tejer un medio punto, ¿ya? Luego vamos a cerrar aquí la vuelta. Entonces ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Ahora tengo dos medios puntos. En el segundo medio punto voy a tejer un punto alto y aquí en estas dos cadenas de separación voy a tejer un abanico. Tejo dos puntos altos, dos cadenas, ahí mismo dos puntos altos y luego tejo en el medio punto siguiente un punto alto, tres cadenas y aquí tengo en el espacio donde tengo las dos cadenas de separación tejo un medio punto, tres cadenas y vuelvo a repetir. Tengo los dos medios puntos 1 y 2 en el segundo punto alto. Aquí dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, en el medio punto tejo un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y repito aquí un medio punto, 1, 2, 3 y volvemos a tejer el abanico, ¿ya? Bueno, así entonces hasta completar la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta y para hacerlo vamos a deslizar en el medio punto. Sobre ese medio punto hacemos punto deslizado y completamos la vuelta. Vamos con la siguiente. Sobre el medio punto vamos a tejer los dos puntos puff. Entonces estiramos y cuento lazada como 1, lazada 2, lazada 3 y ahora cierro con una cadena de cierre, dos cadenas de separación y repito. Bueno, después de hacer estos dos puntos puff vamos a repetir lo que hicimos en esta hilera con los puntos puff. Vamos a tejer dos cadenas, aparte de la cadena de cierre tejemos dos cadenas y acá tenemos este abanico. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 medios puntos, 1, 2 y 3, dos cadenas y volvemos a tejer los tres medios puntos. ¿Se fijan? Así. Entonces cada vez que tejamos los puntos puff vamos a tejer los medios puntos con dos cadenas de separación. Aquí tejemos. Terminando esta vuelta estoy de regreso con ustedes. Finalicé la hilera deslizando sobre el punto puff con un punto deslizado. Recuerden que se hace el punto deslizado en la primera cadena de cierre de este punto. Vamos ahora a deslizar por aquí por dentro donde tenemos las cadenas de separación y nos toca tejer ahora un medio punto. Así que bueno, hago una cadena y aquí mismo hago un medio punto. Entonces las hileras son hilera de medio punto, hilera de puntos puff.
medios puntos, punto puff. Son 2 hileras que se van repitiendo siempre. Tejemos 3 cadenas y aquí vamos a tejer encima de estos medios puntos, vamos a hacer puntos altos. Tenemos 3 puntos, el primero lo vamos a dejar sin tejer, vamos al siguiente y vamos a tejer punto alto, en el siguiente medio punto, punto alto. Ahora en las cadenas de separación nos toca tejer un abanico, entonces aquí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora tejemos los 2 puntos altos siguientes y ya nos queda así. Entonces tenemos actualmente 1, 2, 3, 4, 2 cadenas y 1, 2, 3 y 4. Así va creciendo este abanico hasta darle el largo que ustedes deseen. Entonces cada vez que hacemos un medio punto donde tenemos los puntos puff, nos toca tejer el abanico. Tejemos las 3 cadenas y bueno, cuando nos toca hacer este abanico hacemos 3 cadenas. Cuando nos toca tejer los medios puntos, tejemos 2 cadenas. Medio punto, 1, 2 y 3 y repetimos. El primer punto no se teje, vamos al siguiente y tejo los puntos altos, ven así, y completamos la vuelta hasta finalizar. Bien amigas, he finalizado la vuelta. Acá ya vamos a seguir tejiendo todas las hileras iguales. Recuerden, son 2 hileras que se van repitiendo siempre, y los aumentos ustedes lo van a ir haciendo a medida que van avanzando, siempre dejando el primer punto sin tejer y los otros los van tejiendo. Hola amigas, aquí quiero mostrarles lo siguiente. Fíjense que acá yo me di cuenta que está quedando con mucho volumen el faldón. ¿Ya? Está quedando aquí, si se fijan, hay mucho vuelo y va a quedar muy abierto si lo sigo tejiendo hasta el final. ¿Por qué? Porque estoy haciendo los aumentos como yo les enseñé en un momento, donde teníamos que ir tejiendo, ¿cierto? El primer punto no lo tejíamos, luego seguíamos al siguiente tejiendo y luego acá dentro de estos espacios tejíamos un abanico con 4 puntos y es aquí donde se produce el aumento. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que lo voy a tejer sin aumento, voy a tejer 4 hileras iguales y luego a la quinta hago el aumento. ¿Y dónde se hace el aumento? Al hacer el abanico en la parte del medio. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí me toca tejer los puntos altos. Entonces les voy a mostrar. Acá voy a tejer el medio punto y luego voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Entonces, siempre el primer punto no lo voy a tejer, voy a ir al siguiente y voy a tejer los puntos altos. Anteriormente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y quiero mantener los 7 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, fíjense, 2, 4, 6, 7. Ya voy a mantener siempre los 7 puntos. Entonces, en lugar de hacer el abanico, solamente voy a tejer 2 puntos altos. Tejo 1, luego tejo las 2 cadenas, tejo acá el siguiente punto alto y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
¿Ya? Ahí mantengo los 7 puntos, los mismos 7 puntos que tengo acá en la parte de abajo. A la siguiente, cuando toque nuevamente tejer los puntos altos, van a hacer lo mismo ustedes, tienen que tejer siempre 7 puntos. ¿Y cómo? Bueno, el primero no lo tejen, van al siguiente y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la parte del medio hacen lo mismo que hice yo. En lugar de hacer un abanico, ustedes van a tejer aquí una V, o sea, tejen 2 puntos altos, tejen un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Así nos evitamos hacer el aumento. Bueno, con esta hilera que estoy haciendo ahora van a ser 2, ya, porque la hilera de los medios puntos no lo voy a contar, ya no lo voy a contar, solamente voy a contar las hileras de los puntos altos. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3 y 4, y en la quinta voy a hacer un aumento, ya, 4 hileras iguales, y en la quinta hago aumento. Pero de todas maneras ustedes tienen que ir viendo si quieren, si les gusta el vuelo que se va dando, o si ustedes quieren hacer, en lugar de hacer 4 hileras iguales, pueden hacer 3 hileras iguales y en la próxima hacen el aumento. Ustedes tienen que ir viendo, midiendo ahí cómo les queda mejor, si les gusta con harto vuelo, si no tanto, pero esa es la recomendación que les doy para no hacer aumentos, ¿ya? Bueno, voy a seguir tejiendo y nos vemos al final del faldón. Bien, amigas, he finalizado el largo del faldón. Aquí yo se los muestro cómo ha quedado, y les voy a indicar también la cantidad de aumentos que hice. Yo hice, por ejemplo, ya la mitad del vestido, la mitad del faldón. Fui contando, por ejemplo, hice un aumento y después conté, a partir del aumento conté 1, 2, 3, 4, 5, y en el 6 hice el siguiente aumento, ¿ya? Entonces, terminé acá con, les voy a mostrar, bueno, aquí hice un aumento, ¿ven? Aquí, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, y en el 6 aumento. Esa fue la hilera penúltima, porque la última la hice con los medios puntos bajos. Ahí terminé la última hilera y lo terminé con, les cuento los puntos: 2, 4, 6, 8 y 10 puntos altos. Bueno, 10 acá y 10 aquí, y ese es el largo que yo le di, ¿ya? Por eso es importante que ustedes también tomen la medida que largo necesitan. ¿Ven? Quedó así. Se fijan que la parte del vestido no queda así, sino que va quedando como en redondo. Se fijan, va quedando en redondito y tampoco queda parejo. A mí me gusta mucho cómo queda el tipo de aumento que le da cada 5 hileras, por ejemplo. Y finalmente terminé, así que vamos ahora con el accesorio, que es la flor, y lo hacemos a continuación. Para esta flor yo voy a utilizar estos dos colores. Ustedes, si quieren hacerlo con el mismo color del vestido, del faldón, lo pueden hacer, y ahí ustedes elijan, ¿ya? Y también voy a utilizar un ganchillo 3.0 milímetros, que es para el grosor de estos hilos. Voy a comenzar con el color amarillo. Es muy poquito lo que vamos a necesitar, así que por eso es que tengo esta cantidad de hilo, porque no es mucho lo que vamos a usar. Bueno, para comenzar vamos a hacer un anillo mágico, el cual yo envuelvo mis dedos. Ustedes pueden envolver 2 dedos, como les sea más fácil. Y luego vamos a trabajar dentro de esta argolla, de este círculo, vamos a trabajar con medios puntos. Y vamos a comenzar primero con una cadena. Esta cadena nada más que es para subir, o sea, no corresponde al primer punto, sino que a partir de ahora voy a tejer medios puntos o puntos bajos, como ustedes lo llamen, y vamos a tejer un total de 12 puntos, ¿ya? Entonces ya tengo 2, 3, 4 y así entonces hasta llegar a 12.
Ahora que ya tenemos los 12 puntos altos, lo que tenemos que hacer es cerrar este círculo, ya, y lo hacemos así, bastante ahí firme. Ojalá en lo posible que este circulito del medio se pierda, o sea, no se vea. Y ya nos queda formado así. Vamos a unirlo acá con un punto deslizado, lo vamos a cerrar en la cadena que hicimos de subida. Se fijan, aquí está el primer punto y aquí al ladito está la cadena. Ahí en esa cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, una vez que ya tenemos listo, cierto, formado este círculo, a cortar. Una vez terminado, cortamos el hilo. Y lo que podemos hacer ahora con un crochet más delgadito del que estamos usando, vamos a esconder el hilo. Lo vamos a llevar hacia atrás, ahí, y listo. Y escondemos los hilos. Si ustedes tienen otra forma de esconder los hilos o de cerrar la vuelta, lo aplican. Bien, cortamos el sobrante de acá y de acá porque los dos lados ya está listo. Vamos ahora a comenzar con el otro color. Bien, yo voy a usar este color rosadito, que es un color bastante pálido, pero ustedes pueden hacerlo con otro color más fuerte, y vamos a unirlo, ¿ya? Entonces, con el mismo crochet que tejí el amarillo, que es 3.0, vamos a unir. Cualquiera de los puntos vamos a enganchar este hilo y comienzo con 2 cadenas. Estas 2 cadenas va a corresponder a una media vareta. Ahora, ahí mismo vamos a trabajar ahora un punto alto. Ahora tejo una doble vareta o doble punto alto ahí mismo. Y ahora punto alto, y hacemos media vareta, ahí ven. Y ahora en el próximo punto vamos a tejer un punto deslizado, ya, así. Bueno, vamos ahora al siguiente punto, al ladito, vamos nuevamente a repetir el segundo pétalo. Vamos a tejer una media vareta, luego tejemos un punto alto o vareta, tejo, a ver, vamos a hacer de nuevo porque me salió un poquito grande, ahí sí, punto alto, ahora tejo doble vareta, y tejo ahora un punto alto, y hago ahora una media vareta, y así entonces formo el segundo pétalo. Así vamos a formar en total 6. Así que continúen. Recuerden que en el próximo punto tenemos que tejer un punto deslizado para cerrar así el pétalo. Ahí, ¿ya? Continúen hasta terminar. Bien, amigas, aquí con mi crochet más delgadito ya terminé los 6 pétalos. Entonces tengo, miren, ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tenemos que, yo ya hice el punto deslizado en el último punto y voy a llevarlo acá con el punto del ladito. Vamos a cortar la hebra. Una vez que la cortamos, vamos a llevar este hilo, lo vamos a esconder por la parte de atrás. Aquí lo vamos a esconder y lo voy a hacer siempre con mi gancho
más delgadito lo voy a esconder. Una y luego la otra. Y vamos a llevar una más. Y ya podemos cortar. Recuerden que esta flor ustedes, si quieren, la pueden pegar con cualquier tipo de pegamento que tenga, ya sea silicona, o también pueden pegarlo con hilo y aguja. Ahí ustedes como mejor les acomode. Ahí lo dejo al gusto de ustedes. ¿Ya? Bien, amigas, entonces ya terminamos estos pétalos. Voy a tejer 2 flores más y estoy de regreso con ustedes. Bien, amigas, miren, he tejido 4 flores. Las hice en estos colores, en el naranjo y el amarillo, ¿cierto? Y el rosadito con el amarillo. Les voy a mostrar cómo queda en el vestido. Aquí están, fíjense, como les mostré al principio, ustedes lo pueden dejar en una esquinita, así, tal como lo puse yo en algún momento, o lo pueden también dejar acá alrededor del vestido, alrededor del cuello, que también queda bastante bonito, o le pueden hacer varias flores más y también dejarla por todo alrededor del cuello, que también quedaría muy bonito, o simplemente también en la parte de la cintura, también lo pueden poner ahí si ustedes quieren, y colocarle una cinta ahí entonces queda al gusto de ustedes. Así que ese ha sido el trabajo de hoy día. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden por favor de apoyarme con un me gusta a este video y las nuevas a suscribirse. Nos vemos muy pronto para otro video tutorial. Hasta pronto.